muchísima ilusión grabarlo. Como sabéis, hemos llegado la semana pasada a 500 subs aquí en YouTube. Así que, bueno, antes de nada, agradeceros muchísimo de verdad todo el apoyo. Bienvenidos a todos los nuevos que habéis llegado al canal hace poquito. Y para celebrarlo, vamos a hacer un vídeo de 50 cosas sobre mí. Para que me conozcáis un poquito mejor, los que venís de Twitch. Algunas de las preguntas seguramente ya las sabréis porque ya lo he contado a lo largo de los streams, pero los que seáis nuevos, espero que este vídeo os ayude a conocerme un poquito más y a saber un poquito más sobre mí. Como sabéis, no sé si lo habéis visto, puse un enlace para que me pudieseis hacer preguntas que os gustaría que contestase en este vídeo, y de ahí saqué las 50 preguntas sobre mí que vamos a comentar en este vídeo. Las he dividido en 5 categorías, un poquito en función de lo que es la pregunta, y bueno, están apuntadas aquí en el papel para no olvidarme de ninguna. Entonces, básicamente las dividí en 5 grupos. El primer de ellos es preguntas más personales, de pues, mi nombre, dónde vivo, etcétera. Después, otra categoría que habéis preguntado bastante es sobre mis gustos, con lo cual ese será el segundo apartado. Después, otro que habéis preguntado un montón es sobre mis hobbies, o qué suelo hacer en mi tiempo libre, o mis rutinas, con lo cual ese es el tercer apartado de hobbies o rutinas que tengo en mi día a día. Después, el cuarto, en estos dos es donde más preguntas hubo, también es normal, pero bueno, el siguiente es sobre los streams, sobre pues por qué empecé a hacer streams o qué tengo pensado para el futuro del canal. Y luego, con lo cual ese es el cuarto bloque de preguntas. Y luego el último es sobre el ASMR, sobre mis triggers favoritos, etcétera, es decir, sobre el ASMR en concreto, con lo cual eso será el quinto bloque de preguntas que vamos a hacer. Entonces, bueno, espero que os guste un montón este vídeo y eso, que os ayude a conocerme un poquito más y a, pues eso, a ponerme un poquito más cara fuera de lo que es el stream y del mundo del ASMR. Así que nada, bueno, empezamos. Espero además ayudaros a relajaros con estos susurros hablando sobre mí. Así que nada, empezamos. La primera pregunta que me habéis hecho es ¿cuál es mi nombre real? Entonces, bueno, obviamente creo que es obvio que Mitsunobu no es mi nombre real, es un apodo, y mi nombre real es Almudena. Así que pues nada, encantada de conoceros. La siguiente es mis apodos, si tengo algún apodo. Y pues fuera de Mitsunobu, que me lo puse yo, pues no tengo ningún apodo. Como mucho mis amigos y tal me suelen llamar Almu, que es mi nombre resumido, pero apodo como tal pues no tengo ningún otro, con lo cual me llaman o bien Almu, o si no, pues la gente que me conoce en internet me suele llamar Mitsu, que es pues la abreviatura de Mitsunobu. Así que apodo como tal Mitsu sería el único. Después habéis preguntado mi ciudad o dónde vivo. Bueno, yo nací en Coruña, o sea, soy gallega, nací en Coruña y actualmente vivo cerca de Coruña, en un pueblecito que queda pues a una media hora más o menos en coche de Coruña. Y no viví todo el tiempo aquí, estuve viviendo en Barcelona 4 años y estuve viviendo en Inglaterra unos meses, pero pues por suerte pude volver. Así que actualmente vivo pues eso, a media horita más o menos de Coruña, en Galicia. Es provincia de La Coruña, pero no es Coruña ciudad, es un pueblecito que está eso, a media hora más o menos. Así que, ¿de dónde soy? Pues de Coruña. ¿Y dónde nací? En Coruña. Así que sí, soy gallega. La siguiente es mi edad. Esta, bueno, la gente que me siga en Instagram ya lo sabrá, porque justo hace una semanita que estuve de cumple y subí la foto con la tarta, etcétera. De hecho, incluso
podréis decir que aparento menos, que no los aparento. Así que pues muchas gracias desde luego por eso, pero tengo 36 años. Después la siguiente es mascotas. Me habéis preguntado si tengo mascotas. Sí, tengo 3 gatitos que se llaman Nocturne, el más mayor, el del medio es Tiger y el pequeño es Pancarcho. Son mis 3 gatitos que viven conmigo. Nocturne ya tiene 13 años, más o menos, sí, 13 años. O sea que ya está mayorcito. Y después Tiger y Pancarcho tienen 8 los dos. Se llevan unos meses solo ellos. Así que ya cualquiera de los 3 está mayorcito, ya llevan unos años con nosotros. Después me he preguntado sobre mi familia, si tengo hermanos. Sí, tengo un hermano mayor que me lleva 1 año y medio. Y yo soy la pequeña y ya está, somos 2, mi hermano y yo. Y eso nos llevamos 1 año y medio, 20 meses exactamente. Así que sí, tengo un hermano y vive muy cerquita de mí, además, como a 5 minutos. Así que estamos súper unidos, como os podréis imaginar. Después me habéis preguntado sobre mis estudios. Yo estudié, bueno, el DRA de doctora es cierto, soy doctora en química, con lo cual estudié pues licenciatura en química y después hice un máster y después el doctorado en química. Concretamente lo hice en química teórica. Química teórica y computacional es exactamente lo que es el doctorado que hice. Y me habéis preguntado también, que lo voy a hacer como una sola pregunta, a qué me dedico. Con lo cual, bueno, pues soy química y trabajo en una empresa de gases, en una empresa química de fabricación de gases tipo oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Así que esa era la pregunta número 7. ¿Estudios o profesión? Pues doctora en química y trabajo en una empresa química. Después, otra que me habéis preguntado, que me sorprendió mucho, la verdad, y me lo habéis preguntado más de uno, me lo preguntasteis creo que 2 o 3 personas, es por qué decidí estudiar química. Entonces, bueno, esta es una pregunta que realmente me cuesta bastante contestar, porque, a ver, ¿por qué decidí estudiar química? Yo cuando acabé, o sea, cuando hice bachiller, yo hice el bachiller tecnológico, que es el de mate y física, porque mi idea, como persona a la que le gustan mucho los ordenadores, los videojuegos, etc., era estudiar informática, con lo cual hice el bachiller de mate y física con la idea de estudiar informática. Esa era mi idea. Y como sabéis, hay que coger siempre una optativa, aparte de esas 2, de mate y física. Con lo cual podía elegir o dibujo técnico o química. Como dibujo técnico no me gustaba, decidí elegir química, pero mi idea era eso, mate y física, para informática y química como optativa, pues rellenar. Esa era mi idea. Con lo cual, bueno, pues hice bachiller, fui a selectividad. En informática pedían, cuando era mi época, que ahora está mucho más alta, pero en mi época para acceder te pedían como un 6, con lo cual accedía de sobra. Y en junio hice la reserva de plaza para informática. Hasta ahí todo bien. Fui una persona que acabé bachiller, hizo selectividad y se fue de vacaciones de verano con su plaza de informática para empezar en septiembre el curso. ¿Qué pasa? Durante ese verano tenía la cosita de que química me encantó en bachiller, era mi asignatura preferida en bachiller, aparte que se me va súper bien. Entonces todo el verano estuve dándole vueltas al ¿qué pasa con química? Con lo cual, cuando llegó septiembre, que hay la convocatoria esta extraordinaria para matricularte, decidí así como cosa loca cambiarme. Entonces me matriculé en química en septiembre, así como a una semana de empezar las clases. Decidí cambiarme y empezar química. Y dije, bueno, si al final no me gusta, pues tengo tiempo a cambiar. ¿Qué pasa? Empecé química, me enamoré de química, o sea, me encantó, me gustó muchísimo más que aún en bachiller, con lo cual pues seguí en química. Y pues no solo seguí la licenciatura a los 5 años, sino que hice el máster y hice
4 años de doctorado después, con lo cual creo que es obvio que acerté en la decisión de estudiar química. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado informática? Pues nadie lo sabe. Entonces, como tenía la espinita de la informática, pues en el doctorado, que ahí ya puedes elegir tú un poco más lo que quieres hacer. Por eso lo hice en química computacional, donde realmente lo que haces es crear un algoritmo que simule cómo son las moléculas, y realmente en tu día a día lo que haces es programar, con lo cual era informática y química unidas. Así que pues esa es la historia, porque decidí estudiar química como respuesta a la pregunta porque me gustó en bachiller la asignatura. Ya está, es la única respuesta que puedo dar, porque me gustó. O sea, no hay ninguna explicación de ni porque tenga futuro laboral ni cosas de esas. No, o sea, simplemente porque me gustó la asignatura de química de bachiller. Igual si hubiera tenido otro profesor en bachiller, a día de hoy yo no sería química. Puede ser, seguramente. Pero pues tenía un profesor que era maravilloso, que hizo que esa asignatura me encantase, y pues de ahí me decidí a estudiar química. Entonces pues esa es la respuesta, porque me gustaba así. Después, pregunta número 9. Creo que viendo que voy por la número 9, este vídeo va a ser un poquito largo, creo. Pero bueno, ya sabéis que yo me enrollo mucho hablando. Así que pregunta número 9. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Pues creo que nada, no sé. Sinceramente, una cosa que puedo decir es que no me arrepiento, o no me suelo arrepentir de lo que hago, con lo cual creo que nada. Si pudiese volver atrás en el tiempo, creo que no cambiaría nada. O sea, ahora mismo tengo la vida, entre comillas, que siempre quise. Es decir, siempre quise vivir en una casa con jardín, que es donde vivo. Siempre tuve claro que quería ser madre, y tengo a Roy, que es mi hijo. No sé, profesionalmente estoy contenta con la empresa en la que estoy. Ya no a nivel de que viva mejor o peor, sino a nivel de que comparto los principios de mi empresa. Es decir, cuando veo noticias de mi empresa o veo lo que hacen con el dinero, pues me siento súper contenta y orgullosa. Así que pues, ¿qué cambiaría? Nada, creo. O cosas muy pequeñas, pero realmente nada. O sea, nada importante. Pregunta número 10. Y esta es la última del bloque más personal, que es si tengo alguna operación. Esto yo creo que ya lo conté, de hecho, en stream. Bueno, con operaciones. Me quitaron las amígdalas cuando tenía 18 años, que es una operación menor. Y después la única grande, entre comillas, es que fue una cesárea. El nacimiento de Roy fue por cesárea, con lo cual mi única operación grande como tal, la cesárea, y después las amígdalas, o sea, cuando tenía 18 años. Y ya está, nunca he tenido ningún otro tipo de problema de salud o operación, con lo cual esas dos solamente. Y creo que ya, nada más. Así que vamos al segundo bloque, que es el bloque de gustos. Con lo cual, primera pregunta, o pregunta número 11, es color favorito. Mi color favorito, creo que es algo obvio, es el negro. Me encanta, tanto en la ropa como en general como color. O sea, mi color favorito es el negro. Como segundo color, el rosa. Sería mi segundo color favorito ahora mismo. Antes, en mi adolescencia, era el amarillo, y de hecho me vestía muchísimo de amarillo. Pero pues con los años pues me he ido cambiando el gusto, y ahora mismo serían negro y rosa mis colores favoritos. Pregunta número 12. Número favorito. Mi número favorito es el 5. No hace falta que hagáis ninguna rima. Es el 5. Porque siempre es un número que estuvo pues como muy unida a mí desde pequeña, y por algún motivo para mí es como especial. Así que es mi número favorito. Después, pregunta número 13. Comida favorita. Mi comida favorita es la pizza. Me encanta. O sea, de todos los sabores.
excepto con piña, claro. Lo siento para los que amáis la pizza con piña. Para mí la pizza siempre sin piña no me pega nada ese sabor en la pizza. Pero fuera de ahí, la pizza con todas sus variedades. Y después de eso, como segunda comida favorita, la tortilla. De verdad, si hay alguien por aquí que le guste la tortilla líquida, os recomiendo la de Betanzos. Por favor, probarla. O sea, de verdad, la tortilla de Betanzos, espectacular. Y esas son mis comidas favoritas. Después, pregunta número 14, bebida favorita. Pues mi bebida favorita y lo que más bebo es Coca-Cola 00. El alcohol no me gusta en general, no me gusta el vino, no me gusta la cerveza, con lo cual siempre bebo pues refrescos o zumos, y mi favorita con muchísima diferencia la Coca-Cola 00 es lo que siempre pido. Pregunta número 15, estación favorita del año. El verano. Amo el calor. Lo siento, gente del sur de España, yo soy de Galicia, o sea que mi calor no es el vuestro, ¿vale? Entended que el verano en Galicia son 25, 28, como muchísimo 30 grados, con lo cual mi estación favorita del año es el verano, con mucha diferencia. No me odiéis, ¿vale? No me funéis los que sois de Andalucía y vais a 40 grados. Aquí en Galicia no es así el verano, ¿vale? Entonces mi estación favorita del año en Galicia como gallega, el verano. Pregunta número 16, película favorita. Mi peli favorita es, no sé si, bueno, más o menos la conocéis, si hay gente que sea fan del anime. A mí me encanta el anime, con lo cual mi peli favorita es Your Name, Kimi no Na wa, que es una peli de anime súper bonita, os la recomiendo si no la conocéis. Y bueno, no me lo habéis preguntado, pero lo incluyo. Mi serie favorita, creo que es obvio, también es de anime, y es One Piece. Por eso tenemos aquí a Luffy y el sombrero de paja. Así que peli favorita, Your Name. Serie favorita, One Piece. Después, pregunta número 17, música. Pues sé que no me cuadra, me lo habéis dicho, pero yo escucho heavy metal, con lo cual pues cualquier tipo de heavy va a ser mi música favorita. Concretamente mi grupo favorito es Warcry, que no sé si lo conocéis, es un grupo español de aquí de Asturias, y concretamente las baladas heavy me encantan. O sea que mi canción favorita como tal sería la de Cada vez de Warcry. Si no la conocéis también os la recomiendo. Maravillosa, maravillosa. Así que escucharla y me decís qué opináis de esa canción. Es oro puro, de verdad. Después, pregunta número 18, playa o montaña. Playa siempre, o sea, amo la playa, me gusta la playa, ir en verano a tomar el sol, ir cuando ya no hace calor a pasear simplemente por la orilla, o en invierno simplemente a ver el oleaje. O sea, playa siempre, da igual que sea verano o invierno, playa siempre. Después, pregunta número 19. Esta me la habéis hecho de varias formas, pero bueno, básicamente me habéis preguntado que me suelo fijar de un chico, o si el físico importa, o en qué me fijo de una persona, etcétera. Bueno, primero, físico importa, para mí no, pero sé que a día de hoy en la sociedad sí, pero para mí yo diría que no. Para mí el físico no importa. El que me fijo yo exactamente en la personalidad. A mí me atrae la personalidad de la gente, de la persona en cuestión, no su físico, porque al final el físico dentro de 10 años no va a ser el mismo, ¿sabes? No se va a parecer en nada.
pensado vivir de esto. Para mí esto es un hobby, lo hago porque me gusta, porque me divierte y ya está. Con lo cual mi principal hobby es directos de ASMR. Pero como otros hobbies, pues sería pintar. Estoy ahora súper aficionada al tema de glass painting. Este cuadro que está aquí, por ejemplo, lo hice yo para Halloween, de Pesadillas de Navidad. Después, otro de mis hobbies es hacer puzzles. Me encanta hacer puzzles. O sea, llevo un montón de ellos hechos. El último que hice es un paisaje japonés de 3000 piezas y me encanta. O sea, sería mi hobby principal, hacer puzzles. Y eso, me quedaría con... Ah, bueno, obviamente, jugar videojuegos. Amo Minecraft, creo que es obvio viendo los Legos, pero amo Minecraft, con lo cual, pues, mis hobbies, puzzles, videojuegos y pintar como en tercer lugar. Y ya está, esos serían mis hobbies. Después, pregunta número 21. ¿Tocas algún instrumento? Sí. Toco, bueno, llevo tocando desde los 4 años la gaita gallega. De hecho, incluso saqué un disco cuando tenía 15, 16 años, por ahí más o menos. Y después, o sea, eso es como tocar instrumentos, sí, la gaita. Y después, hace algún tiempo, empecé con unos amigos en una bandita a tocar el bajo, con lo cual, pero bueno, eso más que tocar es intento de tocar, o sea, tocar instrumentos, sí, la gaita gallega. Y a mayores estoy en proceso de aprendizaje de tocar el bajo, dejémoslo ahí. Pero no considero que lo toque como tal, pero bueno, serían esos dos instrumentos. La gaita, eso sí que lo toco y llevo muchos años en clase, en grupos, etcétera. Y después pues el bajo, entre comillas. Pregunta número 22. ¿Tienes algún talento oculto? No sé, esta pregunta me sorprendió mucho, porque no sé, nunca me paré a pensar si tengo o no algún talento oculto. Pero por ejemplo, como talento no es oculto, pero porque es visible, pero siempre, o sea, me encanta hacer tartas, la repostería me encanta. Y todo el mundo que me conoce, que siempre hago yo los postres cuando hay comidas o cosas así por el estilo, me suelen decir que realmente tengo súper buena mano para la repostería, es decir, que me salen súper ricos y que se me da súper bien. Con lo cual, como talento oculto diría eso, hacer postres, lo que es la repostería en general. Sí que es cierto que están súper ricas las tartas y incluso muchísima gente cuando las ve me dice, en plan, pero esto es comprado. Y yo, no, la hice yo. Entonces, pues como talento oculto diría eso, repostería. Algún día haré algún videíto haciendo alguna tarta. Por ejemplo, para mi cumple, que fue la semana pasada, hice un stream haciendo la tarta en directo. Así que algún día intentaré hacerlo, versión ASMR, algún directito haciendo una tarta, para que lo podáis comprobar. No probándola, pero sí visualmente cómo queda. Después pregunta número, me he perdido, 23. ¿Te gusta leer? ¿Qué libros prefieres? En esta parte siento decepcionaros, pero no me gusta leer. O sea, solamente leo libros. Es decir, por ejemplo, me han regalado el libro de Your Name. Ese libro lo voy a leer, pero no es que me guste leer, es que quiero saber qué es lo que cuentan en ese libro. Quiero saber cómo está contada la historia en versión novela. Entonces, ¿qué libros me gustan? Pues realmente libros que hablen de una serie, una película o algo que tenga ganas de leer. Pero leer como tal por leer no me gusta. Es decir, es como algo que tengo que hacer para poder conocer el contenido de ese libro, pero no es que vaya a disfrutar como tal la lectura. No sé si se entiende. Es decir, sí leo libros, pero siempre son pues libros de algo que me interese, más allá de la lectura en sí. Por ejemplo, el que estoy ahora es el de Your Name, que me lo regalaron, bueno, por mi cumple. Así que me gusta leer, no, lo siento. ¿Y qué tipo de libros? Pues realmente todo lo que leo suelen ser cosas relacionadas con otros animes o cosas por el estilo que ya de por sí me gustan. Pregunta número 24. ¿Te gusta viajar? ¿Y cuál fue tu último viaje? Pues sí me gusta viajar. Lo que pasa
es que no me gusta viajar al estilo de visitar todo. Es decir, yo cuando voy de vacaciones no soy de las míticas que lleva una agenda de a las 8 vamos a ver este sitio, luego a ver aquel otro. No, o sea, a mí me gusta viajar, pero modo relax. Me gusta, pues eso, un destino de ir a la playa, a la piscina, a comer, no sé qué, pero un modo relax. Y mis últimas vacaciones fueron a... Este año no fui a ningún sitio, el año pasado que fui a Alicante. Esas fueron las últimas vacaciones que hice y fueron vacaciones de playa, piscina, ir a comer y poco más. Es decir, relax total. Entonces me gusta viajar, sí, pero no me gusta ir a conocer 1000 sitios. O sea, yo no soy de las que se va a, no sé, una ciudad y se echa una semana viendo todo lo que hay en la ciudad. No, a mí con ver 2 o 3 cosas ya me llega, ¿sabes? Yo soy de ir a relajarme y a realmente hacer poca cosa. Es decir, a disfrutar del tiempo que voy a estar pudiendo estar de relax, va a estar estresada y haciendo cosas a todas horas. Ya me llega mi día a día, con lo cual en vacaciones lo que intento hacer es todo lo contrario realmente. Con lo cual, pues viajar sí, pero entre comillas, o sea, no ir a ver muchas cosas. Después pregunta número 25. ¿Te gusta hacer deporte? Creo que es obvio que no. De hecho, los que me conozcáis de Twitch sabéis que lo de hacer deporte no es lo mío. Es decir, estoy intentándolo, ¿vale? Me he apuntado al gimnasio hace como un mes y medio. Estoy intentándolo, pero creo que el hecho de que mi hijo tenga 2 años y medio y aún no haya conseguido bajar el peso que gané en el embarazo dice bastante de que no, el deporte no es lo mío. Con lo cual, ¿te gusta hacer deporte? No, ni lo más mínimo. ¿Haces deporte? Lo intento, pero no me gusta. Es decir, lo haría con todas mis fuerzas, lo siento. Pregunta número 26. ¿Tu rutina de inicio de día? Pues mi rutina de inicio de día es bastante simple. O sea, yo soy de las personas que si puede dormir 5 minutos más, mejor. Con lo cual mi rutina de inicio de día es levantarme, ducharme a toda prisa, lo más rápido que puedo. Ya dejo la ropa preparada del día anterior, con lo cual vestirme con la ropa que ya tengo preparada en la sillita. Con lo cual eso es súper rápido. Después desayuno, suelo desayunar un vaso de zumo y 2 galletas. Eso es mi desayuno. Si pudiera reñirme, sé que no es lo ideal, pero es mi desayuno, es un vaso de zumo y 2 galletas. Y con eso me voy a trabajar. Generalmente lo que es el proceso de ducharme, vestirme y desayunar me suele llevar, si lo hago súper rápido, unos 15-20 minutos todo. O sea, con lo cual, ¿y por qué no puedo hacerlo más rápido? Si no, dormiría 5 minutos más y lo haría aún más rápido. Con lo cual, ¿cuál es mi rutina de inicio de día? Pues intentar hacer lo mínimo posible en el menor tiempo posible. Esa es mi rutina y mi filosofía, básicamente. Y ahora, mi rutina de final de día, pues suele ir relacionada básicamente, como sabéis, yo por las noches hago streams. En Twitch es cuando hago streams los lunes, miércoles, viernes y domingos, y los martes, jueves y sábados veo One Piece. Con lo cual mi rutina de final de día sería dormir a Roy y preparar la ropa del día siguiente de los dos. Después lo duermo a él y después es cuando ya hago stream o veo One Piece. ¿Y qué rutina hago después de eso? Pues directamente apago el ordenador o la tele en función de si es stream o si es One Piece. Me pongo el pijama y voy a cama. Ya está, o sea, no hay rutina. No hay rutina de skincare, no hay absolutamente nada de ese estilo que sé que hacen la mayoría de las mujeres. Yo no hago nada de eso. De hecho, creo que es obvio que no me gusta maquillarme, nunca me maquillo. Y mi rutina de cuidado de la piel, pues echarme crema hidratante como mucho después de la ducha y ya está. O sea, no tengo ninguna rutina especial ni de cuidado de la piel, ni de maquillaje, ni de nada por el estilo. Con lo cual mis rutinas de inicio de día y de fin de día pues son bastante escuetas, la verdad. Y bueno, esta era la pregunta número 27, la de la rutina de final de día. Con lo cual, pregunta número 28. Esta pregunta me hizo mucha gracia que me la hicierais. Creo que la gente de Twitch ya la sabe. De hecho, imagino que la hizo alguien de Twitch. Que es,
eso me río. Es decir, los míticos chistes de, no sé, por ejemplo, uno que contasteis ayer, ¿cuál es el peinado favorito de un cartero? Los tirabuzones. Pues ese tipo de chistes malos me encantan, o sea, me encantan. Sigo 1000 cuentas en TikTok de chistes malos. Me encanta esa clase de humor. Con lo cual, ¿cuál es el tipo de humor que más me hace reír? Los chistes malos. Cuanto peor sea un chiste, mejor para mí. O sea, ese es el resumen. Y después, pregunta número 29, que acaba este bloque con ella, es tradición familiar. Si tengo alguna tradición familiar. Y pues como tradición familiar, yo creo que la más importante, que ya la tenía yo con mis padres y la intento mantener ahora con Roy, es viernes pizza. Es decir, los viernes pues toda la semana sí o sí se cena pizza. Eso es una tradición inamovible. Además, viernes es viernes de cenar pizza. Es así. Y luego vamos al siguiente bloque, o a los dos últimos que me quedan, que sería stream. A ver, pregunta número 30. ¿Qué te inspiró a hacer streams? Ya lo conté alguna vez en directo. Yo empecé a hacer streams por una apuesta con una amiga, con la idea de que si yo llegaba a 100 seguidores en Twitch, ella, que era muy tímida y jugábamos siempre a Fortnite, un squad, mostraría su cara. Esa era mi idea de empezar a hacer streams. Y con esa idea empecé a hacer streams con idea de llegar a 100 seguidores, que ella enseñase su cara y parar. ¿Qué pasa? Pues que me gustó y pues aquí sigo 4 años después, pero mi idea era esa. Siguiente, pregunta número 31. ¿Cuál fue el primer juego o contenido que jugaste haciendo streams? Pues la gente que estaba en Twitch hace 4 años lo sabrá. Yo empecé a hacer directos jugando a Fortnite, con lo cual el primer contenido, Fortnite, y después me pasé a Minecraft, pero empecé con Fortnite. Pregunta número 32. Momento más memorable. Pues estoy entre dos. El primero de ellos fue cuando anuncié que estaba embarazada. Yo creo que fue un momento súper memorable. Y relacionado con ese, cuando yo después, cuando me quedé embarazada, paré de hacer streams. Estuve 2 años y algo sin hacer streams y volví después de 2 años, con lo cual, momento también súper memorable, la vuelta a los streams, que más volví por mi cumpleaños el año pasado, después de 2 años y pico desconectada de las redes sociales, y ver que había gente que 2 años y pico después estaba ahí apoyándome como si hubiese pasado un día, ¿sabes? Desde el último directo. No sé, me pareció súper memorable. Y después otro momento súper memorable también, que recuerdo con muchísimo cariño, es cuando yo me casé. Yo hacía streams, con lo cual me prepararon una boda virtual en Minecraft como 2 o 3 días antes de mi boda real. Con lo cual, momento memorable, pues la boda de Minecraft también fue un momento súper maravilloso. Con lo cual me quedaría con esos dos como momentos memorables de mi vida como streamer. Pregunta número 33. ¿Por qué Mitsunobu? Pues Mitsunobu no es nada friki, no es nada de anime, aunque suena a ello. Es un nombre de una reacción química que la inventó un químico japonés, Oyo Mitsunobu, y lleva el nombre de su inventor, con lo cual pues Mitsunobu es una reacción química. ¿Y por qué elegí Mitsunobu? Porque cuando estaba estudiando y leí ese nombre, mi mente pensó en Mitsuha, que es la protagonista de Your Name, que es mi peli favorita, con lo cual pues dije, ya está, Mitsunobu, y pues de ahí viene el nombre. Y después, cuando acabé el doctorado, añadí el DR adelante, entonces de ahí salió el Doctora Mitsunobu, que es el nombre que uso a día de hoy en mis redes. Pregunta número 34. ¿Alguna anécdota graciosa como streamer? Pues no sé, hay muchas, o sea, muchísimas, pero no sé, como anécdota graciosa, por ejemplo, una vez que estaba yo en streams y apareció el vecino en directo a protestar, según él, porque había hecho mucho ruido, porque canté un cumpleaños feliz a uno de mis viewers, y en medio de directo sonó la puerta y apareció el vecino allí en plan protestando porque estaba cantando un cumpleaños feliz. Y yo pues porque está de cumpleaños, ¿sabes? Tampoco es, o sea,
YouTube, bueno, YouTube, Twitch en general, lo mejor que me ha dado, yo creo, para mí es haber conocido a muchísima gente maravillosa. De verdad, gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias, de verdad. Y para mí lo mejor de YouTube y de Twitch, la gente que he conocido gracias a las plataformas. O sea, de verdad, muchísimas, muchísimas. Sé que esto suena cliché y que lo dice todo el mundo, pero en mi caso, o sea, de verdad, muchísimas gracias. Y lo mejor que me ha dado YouTube y Twitch, la gente que he conocido gracias a esas plataformas. Pregunta número 36. ¿Volverás a hacer streams jugando? Ahora mismo no puedo contestar esta pregunta, porque ahora mismo lo que me sale es hacer ASMR. Me encanta el ASMR y solo tengo que hacer ASMR, pero creo que sí, algún día volveré a hacer algún stream. No sé si de manera habitual o como hacía antes todos los días. Yo creo que iré mezclando, pero sí, algún día volveré a hacer algo jugando. Creo que será de Minecraft seguramente, que es el juego que más me gusta. Pero sí, no sé cuándo, no sé cómo, no sé con qué frecuencia, pero sí, algún día volveré a jugar algo. Lo prometo, algún día, no sé cuándo, pero algún día volveré. Pregunta número 37. ¿Qué te propones lograr este año como streamer? Pues, ¿qué me propongo? A ver, yo nunca me puse metas en sí, es decir, nunca he dicho me gustaría tener para final de año X seguidores, o nunca me puse ese tipo de cosas. Con lo cual, ¿qué me propongo para el año que viene? Me gustaría, mejor dicho, más que propuesta, me gustaría en YouTube llegar a los 1000 suscriptores para poder tener los miembros de YouTube del canal, es decir, el partner de YouTube. Y en Twitch, ¿qué me gustaría? Pues mi siguiente meta también sería el partner, con lo cual, ¿qué me gustaría para el año que viene? Así, en un mundo ideal y soñando, pues tener el partner en Twitch y en YouTube. En YouTube lo veo más factible, en Twitch no creo que lo consigamos, pero bueno, como gustar, pues el partner en los dos sitios. En Twitch me hace falta la media, básicamente, de viewers. Tenía una media de 75, que estamos bastante lejos, pero bueno, como mundo hipotético para el año que viene, pues el partner de Twitch, y en YouTube pues los 1000 suscriptores para poder conseguir lo que es tener miembros de canal. Así que pues el partner de los dos sitios me gustaría, así como pedir como mundo ideal, pues estaría bien. Creo que lo voy a conseguir, no, entonces no lo pongo como objetivo, pero por gustar. Si me preguntas qué te gustaría conseguir el año que viene, pues eso, obviamente. Y siguiente pregunta. ¿Plataforma favorita para streamear? Pues me gusta mucho más Twitch. O sea, YouTube está bien porque haces vídeos, quedan ahí para el futuro y puedes verlos cuando quieras, pero me gusta más Twitch y poder interaccionar con vosotros en tiempo real, es decir, estar haciendo un directo para relajaros, ayudaros a dormir, ir conociendo cómo fue vuestro día y contándoos mis cosas del día y poder ir hablando de cualquier cosa. Para mí eso es lo que me llena de ser streamer. Entonces, plataforma favorita, Twitch. ¿Y por qué? Por eso, por poder interaccionar en tiempo real con vosotros. ¿Se pueden hacer directos en YouTube? Sí, sé que sí. Algún día probaré, pero no sé por qué. Para mí Twitch le tengo más cariño, por algún motivo. En YouTube es como que lo veo más, no sé, menos natural el hacer directos. No sé. Entonces me quedaría con Twitch por ese motivo. Y pregunta número 39. ¿Qué es para ti el éxito? Esta la puse en el 39, o sea, en el apartado de stream, porque sé que lo hacía y lo preguntabais en ese sentido, que para ti el éxito como streamer. Pero para mí el éxito realmente no es tener más o menos viewers como streamer, que sí, obviamente, es decir, para mí el éxito son otras cosas. Para mí, por ejemplo, yo siempre he dicho, mi objetivo de vida es el míticos vídeos de TikTok que ves de goal de vida. Para mí goal de vida es poder tener una familia, poder compartir tus gustos con tu pareja o tu hijo a futuro cuando tenga un poco más. Tiene 2 años, con lo cual por ahora no, pero espero cuando sea mayor poder compartir con él mis gustos. Para mí eso es el éxito, o sea, no como streamer, sino como persona en general. Y dentro de lo que es éxito como streamer, para mí sería, o consideraría tener éxito, poder vivir de ello. Aunque en mi caso, ya digo que obviamente no hago streams ni contenido en YouTube con esa idea. Es decir,
manera que dije yo, ¿qué es esto? Empecé a escuchar los sonidos. Yo con ASMR, por ejemplo, con algunos sonidos noto como un cosquilleo por aquí, por la base del cráneo, como si me estuviesen dando un masaje tal cual. Y pues me quedé alucinada con poder sentir cosas simplemente escuchando sonidos. O sea, me parece fascinante. Y pues me enamoré de la ASMR desde ese día, básicamente, que fue hace ya, no sé, 5 o 6 años o más fácilmente que hace que conozco yo la ASMR, cuando estaba empezando a ponerse de moda, o mucho antes de estar de moda realmente. Y con esto, pregunta número 41. ¿Escuchas ASMR fuera de tus directos? Sí, obviamente escuchaba ASMR mucho antes de empezar a hacer directos. Como digo, hace, no sé, 5 o 6 años o más que escucho ASMR. Lo descubrí gracias a YouTube. De ahí, cuando empezó la pandemia y vino el boom de Twitch, conocí a un montón de streamers de ASMR en Twitch. Y pues desde ahí sigo canales desde hace, no sé, 4 o 5 años, muchos de ellos. Con lo cual, sí, escuchaba ASMR antes de empezar, o escucho ASMR fuera de los streams, que era la pregunta. Y siguiente pregunta, pregunta número 42. ¿Estabas muy nerviosa el primer día que hiciste ASMR? No, realmente no. ¿Qué pasa? Que yo empecé a hacer streams de ASMR, o sea, después de haber estado haciendo streams de jugar a juegos y tal durante más de un año, con lo cual, cuando estaba nerviosa, era mi primer día como streamer. Ese día que yo abrí directo abriendo Fortnite, ahí sí estaba nerviosa, pero como ASMR no, porque ya vaya un año y pico haciendo streams, con lo cual simplemente cambié la categoría, digamos. Con lo cual, el primer día que hice ASMR no, nerviosa no. El primer día que hice stream, sí, ahí sí, estaba súper nerviosa. Pregunta número 43. ¿Te llena hacer ASMR o lo haces porque está de moda? Pues como ya dije en este directo varias veces, para mí esto es un hobby. Y obviamente hago streams porque me divierte. Y hago streams de ASMR porque me gusta el ASMR y porque disfruto haciendo los streams y haciendo los vídeos. En el momento en que deje de disfrutarlo, dejaré de crear contenido, que yo creo que no pasará nunca, pero no lo hago por moda, ni porque quiera vivir de esto, sino porque me divierte, me gusta y me llena. Y ya está. Entonces la respuesta era, ¿te llena hacer ASMR? Sí, claro que sí, hacer ASMR y hacer streams en general, y por eso los hago. Pregunta número 43. ¿Micro favorito? Lo dije 1000 veces ya en directos. Mi micro favorito es el de las orejitas. Este. Para mí este es mi micro favorito. Lo tengo apagado ahora porque estoy usando el Yeti. Pero este, el Headrec, es con muchísima diferencia mi micro favorito. Pero con muchísima diferencia. Para mí suena 1000 veces mejor que el Yeti o que otros micros. No sé por qué, pero la forma en la que capta el sonido este micro, el Headrec, es espectacular. O sea, 1000 veces mejor que un Yeti para mí. Sí, cada uno tiene sus gustos, pero para mí el Headrec con muchísima diferencia. Y relacionado con esto, pregunta número 45, perdón. ¿Cuáles son tus triggers favoritos? Pues mis triggers favoritos serían dos realmente. Yo sé que la gente de Twitch está harta de escucharlo porque todos los días cierro directo con mi momento de ASMR personal con mis triggers favoritos, y serían el scratching de filtro, que me encanta. Os activo el micro para que lo escuchéis, que si no, no se escucha. Sería este. Y el segundo favorito sería la limpieza de oídos, que sería este.
scratching de fieltro. O sea, sonidos que te dan como muchísimas cosquillas. Eso serían mis favoritos. Y después pregunta número 46. Los triggers que más odias. Pues el trigger que más odio es el scratching de corcho. No sé por qué, pero me da muchísima grima. Más que el sonido. Bueno, no sé si el sonido, las dos cosas. El sonido y la textura. No sé por qué, pero me da muchísima grima. Me da muchísima grima este trigger. O sea, tanto la textura de hacerlo, notar el corcho en las uñas, como el sonido. El tapping corcho sí que me gusta, pero el scratching me da muchísima grima. O sea, no puedo con este trigger, lo siento. A veces me lo pedís y lo siento, pero es que no puedo con él. O sea, no soy capaz de hacerlo. Es el único trigger que odio. Además no puedes, me da muchísima grima. Es como que se me pone, o sea, se me eriza toda la piel, no sé. Lo odio, o sea, me da muchísima grima este sonido. Tanto el sonido como el notar en las uñas el corcho, las dos cosas. No puedo con él. Pregunta número 47. ¿Te gusta el ASMR no talking? Pues a ver, me imagino quién hizo esta pregunta. El ASMR no talking, pues como streamer no es mi favorito, porque claro, a mí me gusta interactuar con vosotros. Entonces el ver que hacéis preguntas y no poder contestar, me tengo que morder la lengua. Es decir, yo lo sufro, no quiere decir que no lo canjeéis, ¿vale? Pero como streamer, pues obviamente yo lo paso un poquito mal con no talking. Como viewer, sí, me encanta el ASMR no talking. Yo también lo consumo muchísimo, el ASMR no talking, más que el ASMR hablando. A mí me encanta el ASMR no talking. Entonces como viewer sí me encanta. Como streamer pues lo paso un poquitito mal. Cuando tengo que hacer no talking, no quiere decir que no lo canjeéis, ¿vale? Por si acaso. Pero pues siempre lo paso un poquitito mal. Y después pregunta número 48. ¿Tus artistas favoritas de ASMR? ¿Tus ASMR artistas favoritas? Pues siempre lo he dicho, mi streamer favorita de ASMR es Nia Cosplay. Que bueno, ahora ya no hace ASMR, pero bueno, antes hacía. Sigo viendo muchísimos sus vídeos en YouTube que siguen colgados, gracias a Dios. Y bueno, mi artista favorita de ASMR sería Nia Cosplay. Para mí es, de todas las que he escuchado de ASMR, la mejor, con muchísima diferencia. O sea, Nia Cosplay, sin duda. Después pregunta número 49. ¿Qué software utilizas para hacer contenido? Yo utilizo OBS, siempre hago streams desde OBS y grabo también desde OBS, con lo cual el software OBS. Y después para editar utilizo un editor gratuito que es OpenShot. Yo apenas edito mis vídeos, ya lo veis, son ediciones muy simples, con lo cual para lo que yo hago me llega de sobra y es OpenShot, que es gratuito. Con lo cual OBS para grabar y hacer streams y OpenShot para editar. Y la última, ahora sí, llegamos al final. Pregunta número 50. ¿Hacer streams te ha cambiado la vida? Y el ASMR. Entonces, ¿hacer streams te ha cambiado la vida? Yo diría que cambiar la vida como tal, no. Lo disfruto muchísimo, obviamente, pero cambiar la vida no. Y el ASMR te ha cambiado la vida, eso sí. No haciendo streams de ASMR, pero sí escuchándolo. O sea, yo, sobre todo durante el embarazo, que tenía muchísimos problemas de insomnio y no conseguía dormir, para mí el ASMR literalmente me cambió la vida. O sea, gracias a eso conseguía dormir y conseguía seguir adelante. Si no, tendría que haber recurrido, pues, no sé, a medicación o a algo porque no conseguía dormir. Entonces ahí literalmente el ASMR sí me cambió la vida. Hacer streams realmente no, porque es un hobby, con lo cual cambiar la vida como tal no, pero el ASMR sí. Y bueno, esta era la última pregunta de las 50 que me habéis hecho. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, os haya ayudado a conocerme un poquito más, sobre todo a la gente de YouTube que es nueva y apenas me conoce. Y sobre todo ponerme en comentarios, pues, si tenemos algunas cosas en común, si sois de cerca, si tenéis la misma edad, no sé, si compartimos hobbies, ponedme en común, o sea, en comentarios cositas en común. Y qué os ha parecido el vídeo, si os gustaría más contenido de este estilo, hablando más de mí, de cosas personales que me gustan y que son
no olvides comentar, darle like y suscribirte